comunicamos con el resto de nuestros hermanos en el mundo, Señor, que hoy se reúnen ante tus pies, a tu mesa, Señor, como los Mefiboset, que fuimos buscados, que fuimos llamados por el Padre y traídos a su casa, Señor, a sentarnos en su mesa, cubiertos con su gracia bendita, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser edificados por medio de tu palabra, que la hagamos una, Señor, que seamos hacedores de tu palabra realmente, Señor Jesús. Que en este año, Señor, que está comenzando, podamos hacer cambios drásticos conforme a tu palabra. Que podamos ser bendecidos por tu Espíritu, Señor. Que podamos realmente ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Señor Jesús. Que podamos impactar realmente con el mensaje de tu evangelio, Señor, con la pureza de tu evangelio, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Yo soy bueno. Yo soy maravilloso. Amén. Bueno, y continuamos con este mensaje de mortificando el pecado. La semana pasada vimos una introducción bastante interesante sobre este tema, sobre lo que implica el mortificar el pecado, que no se toma de la forma que deberíamos de tomar, que se subestima a los remanentes del pecado que están en nosotros todavía, porque nos confiamos, y no está mal que usted se confíe, porque usted tiene que tener su confianza puesta en el Salvador, en Jesús, que le quebró la cabeza a Satanás, quitó el yugo sobre nuestra vida y nos hizo estar muertos para el pecado y vivos para Cristo. Pero también vimos que a pesar de esa condición hay todavía remanentes de pecado con el que tenemos que bregar hasta que nos reunamos con nuestro Señor Jesucristo nuevamente, y que estos remanentes de pecado siguen dando batalla y siguen dando lucha de una forma tremenda en nuestra vida, y que si nosotros no atendemos esta acción, esta actividad de mantener a raya, de mortificar, de disminuir su influencia, su capacidad, su poder en nosotros, vamos a tener realmente una vida espiritual en el Evangelio complicada hoy día. O como decimos de una forma alegórica, se nos va a hacer la vida de cuadritos, se nos va a hacer la vida cristiana cuesta arriba, y no vamos a realmente disfrutar la plenitud de lo que es la salvación, de lo que es la gracia, de lo que es el Evangelio. Mientras continuemos en este cuerpo, mientras continuemos en este estado de imperfección, en este mundo tan complicado que cada vez se va a ir poniendo peor a medida que la venida de mi Señor Jesús se aproxime. Entonces, eso no es el llamamiento que recibimos. O sea, Dios no nos llamó para vivir de esa forma. Dios quiere que alcancemos la plenitud en Cristo, que alcancemos el gozo de la salvación que hemos recibido. Y para crecer de esta forma, indiscutiblemente tenemos que santificarnos, ya eso todo el mundo lo sabe, pero parte del proceso de santificación incluye el mortificar el pecado, esos remanentes de pecado que aún quedan en nuestra vida. Algo que no se enseña mucho hoy día, o algo que superficialmente se habla y se tocan de vez en cuando ciertos tópicos relacionados a esto, pero esto es un área fundamental. Y vamos a seguir mirando otros aspectos que tenemos que considerar para poder seguir mortificando el pecado en nuestra vida. Esto es la verdadera lucha espiritual que todo creyente tiene, más allá de la confrontación con las huestes celestiales y toda aquella cosa. Esto es una realmente lucha espiritual que, si la Iglesia de Jesucristo asume la responsabilidad, el deber y el compromiso, como se nos exige, como estamos mirando en la Escritura, no solamente vamos a realmente lograr disfrutar de la salvación y de todo lo que implica esto en nuestra vida, sino que se nos va a hacer más fácil luchar contra el infierno mismo. ¿Por qué? Porque el aliado que pueda tener internamente va a estar controlado, y va a ser más fácil entonces bregar contra las acechanzas del enemigo. Esto es una realidad tremenda, y esta es la razón del por qué en la vida de muchos creyentes les cuesta surgir espiritualmente, les cuesta crecer espiritualmente, y son muchas veces tan inestables espiritualmente porque no han asumido
la mortificación del pecado como una prioridad en sus vidas. No la han asumido. Y esto es algo necesario. Así que vamos a comenzar hoy con Colosenses 3. Vamos a ver qué nos sigue enseñando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Voy a leer la Nueva Biblia Viva. Creemos que hasta inclusive, culturalmente hablando, dentro de la modernidad actual que está viviendo la iglesia, dentro de esta generación nueva de creyentes que representa actualmente la iglesia, que hablar del pecado es exclusivamente para temas evangelísticos. Que eso le toca al evangelista. Que eso es solamente para los que están recién convertidos y ya no es necesario hablar más del tema, porque ¿para qué vamos a seguir hablando del tema? Algo bastante errado, esa postura, esa forma de pensamiento, ya que el Evangelio precisamente trata con el problema principal de la humanidad, que es espiritual y tiene que ver con el pecado. Y de principio a fin, todo es precisamente en contra del pecado. Vamos a ver qué nos dice Colosenses. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, hemos resucitado espiritualmente con Cristo. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida. Está usando un lenguaje alegórico el apóstol Pablo, pero con una gran verdad enmarcado dentro de esa gran verdad. Hemos resucitado con Cristo. Fijen la mirada entonces en las cosas de arriba. Es decir, entonces, como estábamos muertos y pasamos ahora a la vida, esta vida tiene objetivos, esta vida tiene prioridades, esta vida tiene ahora principios que la definen y que realmente es el centro, el razón y el propósito de esta nueva vida. Donde está Cristo sentado junto a Dios, en el sitio de honor. ¿Por qué tenemos que mirar hacia arriba? Porque como resucitamos con Cristo, debemos de buscar a nuestro Señor que está arriba, sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba. ¿Cómo yo busco las cosas de arriba? Aquí el apóstol Pablo me dice que yo debo de llenar mis pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Pablo no está tomando una postura extremista diciendo que no te ocupes de las cosas del mundo, que no desarrolles tu vida en la tierra. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo aquí es que tu centro, que tu prioridad, que tu mayor motivación siempre sea lo celestial, agradar a Dios, complacer a Dios sobre todas las cosas. Que tu gozo principal sea traerle gozo a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está acá diciendo. Y está diciendo entonces que las personas que hemos tenido, que hemos pasado de muerte a vida y que hemos resucitado con Cristo, debemos entonces de, como lo dice aquí la palabra, llenarnos. No dice piensen en las cosas de arriba, no dice eso. Dice llénense de las cosas de arriba. Y no en las cosas de este mundo. Después de todo, vuelvo otra vez a decir, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán con Él y participarán de su gloria. Hablando del momento, como ya lo vimos un poco los martes en 1 Corintios 15 de la resurrección, donde hasta el cuerpo va a ser el último afectado en el proceso de la salvación y va a sufrir una transformación, una metamorfosis, es la palabra griega que dice que el cuerpo va a ser glorificado. Y aquí Pablo hace una mención a este momento. Y luego dice, que continúa diciendo, mejor dicho, hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Ya usted entiende entonces mejor esta palabra, porque aunque ya Pablo nos dice, ustedes están muertos en Cristo, que quiere decir que el yugo ya se rompió, que la esclavitud ya no está, que ya no tenemos la obligación de obedecer al pecado, pero los remanentes de pecado son responsabilidad de nosotros y tenemos que hacer morir la naturaleza pecaminosa. Está allí presente. Hay una corriente, no es nueva, dentro de la iglesia, ya es vieja. Normalmente estas corrientes que hoy día muchos creen que son nuevas, realmente ya son viejas. Y las que son relativamente nuevas son pocas. Pero estos vientos filosóficos que soplan hacia adentro de la iglesia hoy día, muchos de ellos no son nuevos. Y una de ellas es que precisamente indican que el pecado no está dentro del ser humano, sino que está fuera, es un acto externo y que por lo tanto el hombre nace en una condición perfecta y por una posición masoquista, por decirlo de alguna forma,
reincide en el pecado y se repite el ciclo y una y otra vez con cada ser humano. Alguna posición absurda que no tiene realmente un fundamento en la escritura, pero no es nuevo, es viejo. Y aquí dice, hagan morir todo lo que viene de naturaleza pecaminosa. Es decir, el resto, el remanente de pecado que se oculta, que hace vida, que es muy astuto para disfrazarse en nuestro ser. Se resiste a morir. Va a dar la lucha para mantenerse a flote en nuestra vida hasta que nos vayamos con Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo morir. Apártense de los pecados sexuales, de las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas y el deseo de acumular más y más cosas. Bueno, usted dirá, estos son, vamos a decirlo así humanamente hablando, porque así es la costumbre. Aunque para Dios todos los pecados son iguales, tienen el mismo tamaño, tienen la misma condenación y tienen el mismo color, pero los seres humanos tienden a clasificar el pecado, los pecados mayores y los pecados menores. Entonces quedamos aquí que Pablo está nombrando algunos pecados mayores, de la cual la mayoría de los cristianos evitan porque son más fáciles de notar, son más fáciles de discernir, son más fáciles de rechazar. Ok, pues eso es idolatría, es decir, la codicia, la avaricia es idolatría delante de Dios. Ok, dice, la terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas, es decir, las personas, los que están fuera de Cristo, viven en estos pecados y la ira de Dios viene sobre ellos. Yo compartía este martes que comenzamos el estudio bíblico sobre la escatología bíblica, sobre los eventos futuros relacionados a la venida de Cristo, y empezamos a hablar ciertas cosas, y yo dije en un punto que había tres tipos de ira en el libro de Apocalipsis, y que la iglesia tiene garantizada que no va a sufrir una de ellas tres. Hablé de la ira de Dios, de la ira de la serpiente o del dragón y de la ira de las naciones. Y la única en la que la iglesia está segura y garantizada que no va a sufrir es la ira de Dios. Y aquí dice que los que viven y practican este tipo de pecados, es decir, los que viven en pecado, los que están fuera de Cristo, van a sufrir la ira de Dios. Ya nosotros no sufrimos en la iglesia la ira de Dios. La ira del dragón, desde siempre, desde su fundación y desde que entró en operación, ha venido persiguiendo a la iglesia según Dios se lo ha permitido, y la ira de las naciones se ha levantado también desde el siglo I con la primera iglesia, con el imperio romano, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Pero aquí dice que la ira de Dios la sufren son ellos, los impíos, los pecadores, que si usted me pregunta, la ira de Dios es peor que la ira del dragón. Porque la ira del dragón no te puede condenar al infierno, pero la ira de Dios sí te puede condenar al infierno. Entonces es mucho peor. La terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas, que son lo que ustedes antes hacían. Ustedes eran así, ustedes fueron rescatados, fueron sacados de ese mundo, de esos pecados, y por eso Pablo está diciendo, ya ustedes no son así. Ustedes tienen que hacer morir entonces los remanentes que esos pecados dejaron en tu vida. Eso lo tienen que sacar. Si usted, pues, aquí Pablo está diciendo a los hermanos colosenses, ustedes fueron sacados de estos pecados, pues entonces hagan morir lo que resta de estos pecados en ustedes. Ya estos pecados no los dominan, ustedes ya no viven para ellos, ustedes no son esclavos de ellos, pero quedan remanentes, quedan secuelas. Usted tiene que bregar con eso, tiene que hacerlo morir. No puede tener una posición diplomática con el pecado, no podemos tener una posición diplomática con el pecado. No podemos tampoco ignorar esos remanentes de pecado, ni podemos tener una actitud imparcial con estas cosas. No es el mandamiento bíblico, no es la exhortación apostólica que recibimos, sino aquí dice el apóstol Pablo, hagan morir, es una orden apostólica. Usted y yo tenemos esta responsabilidad, que tenemos que asumirla como asumimos las demás, y entendiendo que en nuestra fuerza, en nuestra carne, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, somos capacitados con las herramientas necesarias para lograr este objetivo. Pero ha llegado el momento, continúa el apóstol Pablo, de arrojar de ustedes, mire, este tipo de remanente de pecado que queda en nosotros, que podemos catalogarlo como entre comillas los pecados menores, y que muchas veces no le damos tanta importancia y relevancia como a los pecados grandes. Esa es la realidad. Pero llegó el momento de arrojar de ustedes, es decir,
incluir también, junto con el otro lote, la ira. Personas iracundas, cristianos que son iracundos. Es decir, el enojo y la ira producen mal carácter en el creyente. Y esto tenemos que hacerlo morir también. Y usted dirá, guau, pastor, pero de verdad que hay que reconocer que el cristiano actual se cuida más de la fornicación y del adulterio que del mal carácter, que de la ira y del enojo a veces innecesario. Eso es una realidad. Si el cristiano está casado, se cuida muchísimo del adulterio, pero no se cuida tanto del mal carácter que tiene cuando le responde a la esposa. Esa es la verdad. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque el creyente se cuida más por la clasificación que le da el pecado. No, estos pecados son más graves. No, cuidado, el adulterio, no. Dios me libre del adulterio, fuera, Jezabel, fuera. No veo esas cosas. Pero convive con la esposa y vive con mal carácter con la esposa y hablándole mal a la esposa y teniendo palabras asperezas con la esposa, o puede ser el caso contrario también, solo que estoy poniendo un ejemplo. Y eso igualmente para Pablo, para el Espíritu Santo, está en la misma línea de situaciones de remanentes de pecado que hay que hacer morir, como la fornicación, como los demás pecados que vimos unos versos más arriba. El enojo, la ira, la malicia. Es decir, ¿qué malicia? Una motivación puede ser egoísta. O, por ejemplo, que tú sabes que están buscando la casa del vecino para traerle algo y te tocan la puerta a ti preguntándote si tú eres esa persona o esa es la dirección o ahí donde vas a recibir el envío, y tú por malicia, porque tienes problemas con el vecino y lo toleras, pero a duras penas, no le dices nada al vecino cuando tú sabes que el vecino está esperando eso porque lo necesita, por ejemplo. Entonces tú le sigues dando larga al asunto. O sea, no le mientes no engañas al vendedor, pero tampoco le dices que conoces la verdad. No le dices para que llegue. Eso es una forma de actuar con malicia. Eso por poner un ejemplo de muchos que pueden haberse en la vida práctica. Y fíjese cómo este tipo de cosas también hay que hacerla morir, porque detrás de esto está el remanente del pecado. Y no nos damos cuenta. No le damos la suficiencia atención a lo que son los remanentes del pecado, porque se puede ocultar debajo de las intenciones, debajo de los pensamientos, debajo de las acciones, debajo de las palabras, debajo de nuestras reacciones. Se puede estar escondiendo los remanentes del pecado. Pero no le damos atención a estas cosas. Los insultos. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que yo no vivo insultando, yo no vivo diciendo malas palabras, como dice esta versión, yo no ando diciendo groserías, yo no ando insultando en la calle a la gente, cuando manejo, que a veces me provoca sacarle el dedo grosero, o decirle una mala palabra al motorizado que se me atraviesa, pastor, yo no ando en esa tónica. Pero le voy a decir algo, no solamente con malas palabras se ofende, no solamente con malas palabras se dice grosería. Usted puede insultar a otra persona siendo educado y con buenas palabras, si usted no lo sabía. Para eso se requiere un nivel mayor de intelectualidad o de conocimiento, si usted lo quiere ver así, pero es posible. Y ahí detrás de esas palabras bonitas de educación y de intelectualidad está el pecado también. Y se puede insultar entonces. Y la persona no se está dando cuenta, la que está recibiendo el insulto, de que lo están insultando. Porque a lo mejor como ve una actitud serena de parte del que se lo dice, o no entiende lo que significa esa palabra, pues queda como ignorante, pero en realidad no se imagina el tamaño de insulto que le están dando. Y así pueden haber cristianos. No necesariamente tiene que venir con una actitud altanera, soberbia, de ira y con una palabra soez delante para poder decir, mira, ese cristiano sí es grosero, mira lo que hizo ese hermano con esa mala palabra. No necesariamente. No se mientan unos a otros. Bueno, ya usted sabe que podemos mentir de muchas formas, y también hay otra cosa que no se toma como una mentira, pero de cierto modo lo es, son las medias verdades. Eso si es una media verdad, es una media mentira. En esto sí no puede haber término medio. O es verdad una cosa, o es una mentira. No
puede haber tal cosa como una media verdad. O sea, si tomamos en cuenta el patrón de referencia que es Dios, que es Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Él siempre fue 100% veraz, Él fue siempre 100% verdadero, Él nunca fue a medias. No se puede. Y fíjense lo que continúa diciendo el apóstol Pablo acá: ahora que ya murieron a aquella antigua vida llena de vicios, no se mientan unos a otros, ahora que ya murieron, o sea, ya ustedes murieron, ustedes ya no forman parte de esa vida, pero ahora ustedes tienen que hacer morir. ¿Qué nos habla entonces este pasaje de, más allá de enumerarnos estos tipos de pecados, o mejor dicho, de remanentes de pecados que pueden estar operando en nuestra vida? Que el pecado se oculta, esos remanentes de pecado se ocultan muy astutamente detrás de muchas cosas en nuestra vida, y que tenemos que entonces que mortificar. ¿Por qué? Porque ya resucitamos con Cristo, tenemos que estar entonces llenos de pensamientos, de cosas hacia arriba, porque nuestra antigua forma de vivir ha muerto. Entonces los restos del pecado de nosotros son constantemente activos. Esto es lo que nos habla acá de esto, que Pablo nos dice: los remanentes del pecado están constantemente activos mientras que vivamos, y están luchando continuamente para producir actos pecaminosos en nuestra vida. Esos remanentes de pecado que muchas veces subestimamos como estos pecados entre comillas menores que vimos acá en Colosenses, siguen insistiendo en su labor y en su objetivo de producir pecado en nuestra vida. Siguen insistiendo, por muy pequeño que sea el pecado del mal carácter, o de la ira, o del enojo, por muy pequeño que sea, eso, si no se mortifica, va a traernos problemas mayores el día de mañana, porque aunque ese pequeño pecado, entre comillas, sea pequeño, tiene un nivel de poder malévolo, grande, y la orden apostólica es: haga morir, echen fuera lo que resta, contrólenlo, mortifíquenlo, no le dé tregua ni por un segundo, porque el pecado no te da tregua a ti. Yo no puedo ser diplomático con el pecado, porque el pecado no es diplomático conmigo. El pecado me quiere esclavizar, y el pecado me quiere conducir al resultado final, que es muerte. Yo no puedo entonces ser diplomático. En esto tenemos que ser radical, porque los remanentes del pecado son radicales contra tu alma. Están siempre trabajando, están siempre constantemente activos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a lo mejor sí, que cuando inclusive usted está durmiendo, usted tiene sueños pecaminosos. Llámele pesadilla si usted quiere, pero la pesadilla no, para el cristiano no debería ser precisamente una película de terror en la cabeza, que un monstruo te está persiguiendo, no. Para el creyente una pesadilla debería ser todo sueño en el que usted logró recordar que en ese sueño usted cometió un acto, o dijo acto, o tuvo una motivación pecaminosa. Hasta en los mismos sueños el pecado es constante y está trabajando activamente. Tremendo esto. Vamos ahora a 1 Corintios 9, versículo 24. Leo la PDT. Vamos primero a Gálatas 5 y luego vamos a 1 Corintios 9. Gálatas 5, 16. Aquí leo la NTV. El apóstol Pablo nos dice unas palabras aquí que normalmente este libro de Gálatas, precisamente el capítulo 5, un verso más abajo, es popular o es famoso, pues ampliamente conocido, porque precisamente Pablo enumera algunas características del fruto de la carne, de las obras de la carne, y lo que produce el nuevo hombre en el creyente, como es el fruto del Espíritu. Es normalmente por lo que más se conoce el libro de Gálatas. Pero antes de llegar a esa palabra, Pablo dice algo que nos deja en claro, nos deja una mayor conciencia de la razón de por qué debemos de mortificar la carne para evitar producir ese tipo de acciones que luego él más abajo relata. Por eso les digo, versículo 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar
por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí en esta versión Pablo nos deja ver que los remanentes del pecado en nosotros son impulsos, son deseos que necesitan ser estimulados para que vuelva a cobrar fuerza y sea de verdad un fastidio molesto para nuestra vida espiritual. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. La naturaleza pecaminosa tiene un único objetivo, que es hacer el mal, que es llevarnos a hacer el mal, que es manifestarse por medio de nuestro ser para hacer el mal, de contaminar nuestra alma nuevamente, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Tenemos ahora en nosotros dos intenciones, dos tipos de deseos, dos tipos de fuerzas que luchan dentro de nosotros. Antes teníamos una sola, que era precisamente la pecaminosa, el pecado, porque vivíamos para el pecado. Pero ahora tenemos dos. Y aquí dice que no hay forma de conciliar esta relación. Aquí no hay diplomacia, aquí no existe ningún tipo de acuerdo bilateral, aquí no existe ningún tipo de tratado de paz entre estas dos fuerzas. Luchan entre sí, se oponen entre sí. Y esto usted y yo somos el terreno, el campo de batalla, si se quiere ver de esa forma, donde estas dos fuerzas luchan. Y es precisamente lo que debemos de estar conscientes de esta realidad, que entonces tenemos que entender que el pecado no nos deja en paz. Entonces nosotros no podemos dejarlo en paz. Y el pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto cuando en realidad todavía está vivo. Y por eso, debido a esto, debemos perseguirlo vigorosamente en todo tiempo hasta la muerte. Usted debe de montarle una persecución vigorosa, tajante, determinada a esos remanentes de pecado. O tú mortificas el pecado o el pecado te mortifica a ti. Esa es la realidad. Estás en una guerra frontal a muerte declarada, literal. No estoy exagerando con lo que digo. Y tenemos que entonces, ¿qué? Dejarnos llevar por el Espíritu. Dejarnos llevar, fortalecer esto. Esto es lo que pasa cuando precisamente el creyente no mortifica el pecado, fortalece los remanentes de pecado en su vida y luego, cuando quiere hacerle frente, cuando lo quiere mortificar, le cuesta. Le cuesta muchísimo bregar con un pecado, con varios pecados en su vida cuando no ha sido mortificado. Y eso le roba la posibilidad de tener el gozo de la salvación, el fruto de la salvación en nuestra vida. Porque los creyentes no mortifican el pecado. Y creen que entonces que en un culto de liberación, el espíritu de ira, el espíritu de enojo va a salir, como que si eso fuera un demonio. Y cuando Pablo mismo nos dio en Colosenses, que esos son remanentes de pecado, obras de la carne que están en nosotros y que tenemos que hacer morir. Entonces eso no va a salir con un culto de liberación, eso no va a salir con una oración, ni que venga el hombre más ungido que el Señor tenga sobre la tierra va a salir, porque esas no son cosas que salen con liberación, porque el cristiano no está endemoniado, ni es una opresión demoníaca, es un remanente de pecado que está en su carne, que nunca le ha puesto la responsabilidad correcta y que ahora que está y quiere enfrentarlo, le está costando muchísimo, porque tiene que empezar por mortificar esos pecados. Pero lastimosamente esa es la cultura evangélica que tenemos hoy día, que todo lo que tiene que ver con mortificar el pecado lo quieren espiritualizar. Entonces, espíritu de grosería, fuera de ese cuerpo. No, Pablo no dice que son espíritus, Pablo dice que esos son restos de pecado, malas palabras, que el hombre, el creyente tiene que hacer morir. Y eso no va a salir entonces de manera instantánea como puede salir un demonio. Eso lleva tiempo. Porque el hacer morir habla de un presente continuo, constante, valga la redundancia, en el tiempo, para que eso cambie. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que entender entonces que solamente con el Espíritu Santo, con la nueva naturaleza,
que vamos a lograr mortificar el pecado. No podemos hacerlo con nuestra capacidad humana. Vamos a ser doblegados por los remanentes de pecado que quedan en nosotros. Tenemos que usar los medios que la gracia, que el Espíritu, que el Evangelio pone a nuestra disposición para lograr este objetivo. Por eso es que muchos creyentes luego que entienden esto e intentan confrontar esos remanentes de pecado, mortificar el pecado, se frustran. Porque lo quieren hacer desde su punto de vista, desde su posición, con su habilidad. No lo vas a lograr. El mismo Señor que nos salvó, que nos puso como su pueblo, que nos hizo resucitar con Él, como dice Pablo, nos provee las herramientas necesarias para lograr mortificar estos remanentes en nuestra vida. Y de esa forma es que lo vamos a lograr. No podemos lograrlo de otra forma. No hay posibilidad alguna. No hay otras opciones. Si existiesen, yo te las doy. No tengo ningún problema. Pero la Biblia establece cuáles son. Y no son muchas precisamente. Ahora sí vamos a 1 Corintios 9, 24. Leo la PDT. Vamos a ver qué le dijo Pablo a los corintios sobre este tema. Y que para nosotros nos sigue dando herramientas y luces sobre esta responsabilidad que tenemos como creyentes. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Es verdad. Lo podemos mirar hoy, por ejemplo, en los famosos Juegos Olímpicos que son cada 4 años. Un atleta se prepara durante 3 años para llegar a una competencia que, por ejemplo, en el atletismo, aquí Pablo está usando como que dice el atletismo, que es una de las disciplinas deportivas más emblemáticas de los Juegos Olímpicos, que no dura más de 9 segundos. La famosa carrera de los 100 metros planos. Se preparan 3 años para correr 9 segundos para ver si ganan, y lo que se gana es algo perecedero de este mundo. Pero la gente lo hace. Y Pablo dice entonces, nosotros, así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Es decir, haciendo una mención al proceso de entrenamiento de los boxeadores que precisamente hacen sombra, es decir, que están como golpeando al aire porque se están imaginando que están con otro enfrente. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo. Fíjese qué es lo que debemos hacer. Debemos de controlar los impulsos de la naturaleza pecaminosa, esos remanentes de pecado que todavía hacen vida, que están ocultos, que se disfrazan, que se mueven, que nos asedian constantemente, porque es una constante. El que por momentos tengas la opción de respirar en medio de la guerra no quiere decir que el pecado se murió completamente o que se fue, sino que es eso solamente, un breve respiro y vuelve otra vez a la carga el pecado. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Es decir, para yo tener la moral, para ser aprobado delante de Dios, para disfrutar del gozo de la salvación que recibí y ser aprobado como un buen siervo y no tener que ser reprendido como uno malo, pues yo me ocupo de esto. Es decir, Pablo está hablando aquí de disciplina evangélica, y no me estoy refiriendo a la eclesiástica cuando un miembro está en un pecado abierto y constante y se le aplica la disciplina sobre este caso, sino me estoy refiriendo a la disciplina personal, a la que, como todo deportista, usando las palabras de Pablo acá, tiene para lograr tener un nivel de rendimiento óptimo, alto, para poder competir. Es fuerte la disciplina deportiva que tienen estos atletas de alto rendimiento. Tienen que ajustar la forma en que comen, tienen que ajustar la forma en que duermen, tienen que regular las actividades en las que participan, tienen que dejar de hacer ciertas actividades si eso representa algún peligro para su cuerpo que les impida luego competir. Es decir, toda su vida gira en torno ahora a ese momento de preparación para lograr un objetivo temporal
y pasajero, o como decimos aquí a lo terrenal, sus 15 minutos de fama que le va a durar. Y Pablo dice, si ellos lo hacen con algo que es perecedero, ¿cómo nosotros, que tenemos un premio mayor, un gozo, una satisfacción mayor, tenemos un llamamiento superior, no vamos a tener una disciplina en nuestra vida espiritual, que esto se va a traducir en mayor provecho del Evangelio? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, el creyente necesita disciplina. Y la disciplina no es simplemente orar, no es simplemente ayunar, no es simplemente... Eso está bien, eso forma parte de la disciplina. Pero esto que estamos hablando sobre este tema de la mortificación del pecado, también hay que anexarlo, y que pocas veces se habla o se explica. Tienes que mortificar el pecado, iglesia. Eso forma parte de la disciplina. Como lo vemos aquí Pablo, dando esta explicación usando algo como los juegos deportivos, que recuerda que estaban en el Imperio Romano, así que los juegos deportivos olímpicos se daban en el Imperio Romano, si usted no lo sabía. Y era una de las prácticas favoritas de la cultura de la época. Tenía mucha relevancia. Así que los corintios entendían bien lo que Pablo les quería decir usando este ejemplo, siguiendo los pasos del Señor Jesús, hablando un poco en parábolas para que le entendiesen mejor lo que él quería decir. Y Pablo entonces, ¿qué dice? Yo disciplino mi cuerpo, lo hiero. ¿Por qué dice que lo hiere? Porque no le doy lo que quiere, no permito que los remanentes se aprovechen. No lo puedo permitir. Lo obligo, lo dice, aquí dice, lo castigo para controlarlo. Otra versión dice, lo obligo a obedecer, dice otra versión. Lo obligo a obedecer. Entonces, esto nos habla de una disciplina de alto rendimiento como un atleta. Usted y yo tenemos que tener sobre nuestro cuerpo, para evitar que sea tomado por los remanentes del pecado que queden, o que él intente sacar provecho de eso. Vamos ahora a Filipenses 3, versículo 12, leo la NTV. Vamos a ver qué más nos dijo el apóstol Pablo, qué le dijo ahora a los hermanos de Filipenses, a los hermanos de Filipo. Y si bien es cierto que todos sabemos el nivel espiritual del apóstol Pablo, el currículum que tenía, que es de admiración, es de ejemplo, él mismo lo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, para toda la iglesia cristiana. Vimos también la semana pasada que Pablo tenía que bregar con el pecado y las diferentes facetas en las que él tuvo diferentes pecados con los que tuvo que bregar a lo largo de su vida. Pero miren lo que dice aquí ahora en Filipenses 3:12. No quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. O sea, usted no tiene por qué frustrarse, porque usted dirá, bueno, pastor, pero ahora estoy entendiendo que yo tengo que bregar con ciertas cosas, con ciertos pecados, y a mí se me hace frustrante porque siento que no voy a alcanzar la perfección, o sea, que no voy a rendir lo que yo debería de rendir. Es cierto, estamos en potencia desarrollándonos, espiritualmente hablando, pero esta verdad no debe de ser motivo para desalentarnos, porque mire lo que dice el apóstol Pablo acá en esta oración. No quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. O sea, Pablo mismo reconoce, no es que yo lo haya alcanzado, ni que sea perfecto todavía. Y usted dirá, wow, si lo dice él, que no era perfecto, ¿qué me quedará a mí? Bueno, precisamente por eso que lo estamos mirando. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Es decir, que logremos alcanzar ese estado de completa mortificación del pecado, o a la más mínima expresión de esos remanentes de pecado en nuestra vida, para que de esa forma glorifiquemos más a Dios. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Es decir, dejo ya lo que había pasado, mi antigua vida, y me concentro en lo que tengo delante. Estoy llamado a ser perfecto delante de mi Dios, estoy llamado a parecerme a Cristo, y ese es mi enfoque. Me enfoco en lo que tengo delante, eso es lo que tengo delante. Ese debe ser nuestro enfoque. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial. Fíjense la armonía con lo que acabamos de ver en Corintios, cómo hace también una breve mención a esto de la carrera de forma alegórica, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
Y dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Entonces, ser maduro espiritualmente hablando pasa por entender y comprender la importancia de mortificar el pecado para alcanzar el máximo potencial espiritual a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Eso es símbolo, eso es señal de verdadera madurez espiritual, no los 20, 40 años que tengas en el Evangelio. Eso no te da madurez espiritual. Lo que te da madurez espiritual en Cristo es que usted tenga esta actitud y que usted asuma este deber espiritual, este mandato apostólico de hacer morir los remanentes de pecado. Eso es lo que a usted y a mí nos da madurez espiritual. No el tiempo que tengamos en una iglesia, con el Evangelio. Aquí lo dice Pablo de una manera clarita. Por medio de Cristo Jesús, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. El que no esté de acuerdo con este punto de mortificar el pecado, o le dé pereza a esto, o le moleste este tipo de mensajes, lo que simplemente demuestra es que hay todavía mucha inmadurez espiritual en su vida. Muchísima. Y si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Esa es mi esperanza con esta serie, que yo sé que no es una serie popular, no es una serie muy buscada por las redes sociales. ¿Cómo mortificar el pecado? No es precisamente ese tipo de tema que los evangélicos hoy día buscan. Pero esa es mi confianza y mi seguridad de que el Señor les va a hacer entender estas cosas, porque eso es lo que Él quiere para su propia vida y cumpliendo así con la exigencia apostólica de lo que el Señor nos demanda. Porque eso es ser realmente un cristiano maduro. Entender que no hemos alcanzado la perfección, pero que ese debe ser nuestro objetivo. ¿Entiendes? Entonces, perfección como estado 100% de santificación obtenido. Muy distinto al concepto de perfección que se maneja en el mundo, que en ese concepto nadie encaja. Eso es una utopía, imposible de lograr, ese concepto del mundo de lo que es la perfección. Eso lo que genera es frustración en todos. Muy distinto a como Dios define la perfección. Ahora vamos a ver tres formas en las cuales el pecado trabaja y que nos puede ayudar a mortificarlo porque logramos identificarlo de una forma más rápida y sencilla. Vamos a comenzar con la primera, que es precisamente la más popular, la más conocida, la más esparcida, la que la mayoría tiene más presente, que se enseña pues en Santiago 1:14, un texto bastante conocido también del libro de Santiago. Pero hay tres formas o tres objetivos, también se puede decir, que el pecado busca realizar en nuestra vida. Ya lo vimos que ese remanente de pecado está constantemente conspirando en nuestra contra. Santiago 1:14, pues ya usted lo sabe muy bien, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es decir, tenemos que velar y vigilar por los deseos. No es que no vamos a vigilar sobre todos los deseos, sobre todo por aquellos que son muy recurrentes y muy frecuentes en nosotros. Esos son los que más hay que vigilar. Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es decir, uno de los objetivos del pecado es llevarnos por medio de la tentación a pecar más. Porque un pecado es como una bola de nieve que si se deja va aumentando. Si no, pregúntele a David. Que David, por no mortificar el pecado que entró por el deseo de los ojos, lo llevó a cometer homicidio premeditado en primer grado, y no solamente al adulterio. O sea, el deseo de los ojos lo llevó a la codicia lo llevó al adulterio, el adulterio lo llevó al homicidio. Algo pequeño. Por eso que si no mortificamos el pecado cuando se manifiesta en un deseo pequeño, en un pequeño llamado la atención en algún área de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza humana, puede acarrear un gran pecado luego, a fin de cuentas, porque el pecado es
como el Seol, quiere y quiere más. Ahí lo vemos clarito en la vida, como ya lo acabo de resumir en la vida de David. Un pequeño deseo. Mire cómo fue creciendo hasta un punto donde Dios tuvo que intervenir para corregir ese pecado en la vida de David a través del profeta Natán. Otro punto, otro objetivo u otra forma, ya como lo vimos, la primera es la más conocida, es la más popular. Esta no es tan popular, esta no se enseña tanto o no se muestra tanto de esta forma, pero también es producto de lo que los remanentes de pecado hacen en nosotros. Vamos a Romanos 7:19. Sigo con la NTV. Pablo dice acá: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Uno de los objetivos y de las formas que el pecado, los remanentes de pecado tienen en nosotros para seguir acechando, para seguir estorbando nuestra vida, para seguir influenciando nuestra vida, es que el pecado siempre intenta evitar que hagamos lo bueno. Pastor, yo no lo había visto de esa forma. Yo pensaba que solamente era por medio de las tentaciones. No es solamente por medio de las tentaciones. El mismo apóstol Pablo dice acá que quiere hacer lo bueno. ¿Producto de qué? De la nueva naturaleza, producto del nuevo hombre, producto del llamamiento santo que ha recibido. Él quiere hacer lo bueno. Lo mismo lo dice acá. Lo quiere hacer, es un deseo. Lo vimos ya en Gálatas, que nos dimos cuenta que hay dos deseos, dos impulsos, dos intenciones dentro de nosotros batallando. Y el apóstol Pablo dice: yo quiero hacer lo bueno. Reconozco, soy consciente de que debo obrar bien ahora que soy creyente. Y más si soy apóstol de Jesucristo. Tengo que dar el ejemplo. Pero él mismo dice: pero no lo hago. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Qué le impide hacer lo bueno? ¿Tiene alguien desde afuera apuntándolo con una espada para que no lo haga? ¿Algún centurión romano? No. No tiene una espada de un centurión romano afuera impidiéndole que lo haga. Tiene es el aguijón, la persecución incesante del pecado dentro de él, que dice: no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, que le estorba, que le impide actuar correctamente, que le impide hacer las cosas. A lo mejor tú no te has dado cuenta, o a lo mejor sí, que muchas veces hemos intentado hacer lo bueno, pero nos cuesta hacer lo bueno, cuando usted sabe que tiene que hacerlo. Por eso que Santiago dice que el que sabe o puede o quiere hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Porque no basta simplemente el deseo, no basta simplemente el querer hacer lo bueno. Pero el pecado entonces intenta siempre evitar que hagamos lo bueno. Siempre lo evita. Supongamos que no logra evitarte que hagas la acción buena, pero puedes meterte la zancadilla y puedes estorbarte con la motivación detrás de esa acción. La acción puede ser buena, pero la motivación que tengas por detrás de eso, o lo que te impulsa a hacer esa buena acción, puede estar motivada, puede estar contaminada por el pecado. Así de sencillo. Sencillito. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano, muy general, que se puede ver en todos los aspectos, con el tema de los políticos. Los políticos, cuando están en campaña, les gusta hacer muchas obras sociales y reparten nevera, comida, asistencia social, y la gente se contenta porque recibe un bien. ¿Está haciendo un bien? ¿Es una acción buena lo que está haciendo? Sí. Pero en su corazón, lo que lo está motivando realmente es un deseo egoísta por lograr el poder. Un interés egoísta e hipócrita para que le den el voto. Por eso se han visto videos donde un político le da la mano a la gente y más adelante se lava la mano, porque le da asco tocar a esas personas. ¿Hizo una buena acción? Sí, hizo una buena acción. Pero esa otra acción que realizó más adelante demuestra la intención oculta de su corazón. De no hay un amor genuino hacia las personas de parte de ese político que hizo esa buena acción.
Entonces la motivación de ese político es pecaminosa totalmente. Fíjese cómo se oculta. Le estorbó el hacer el bien a ese político. Y esto mismo ocurre con el creyente. Podemos estar haciendo una buena obra. Y esto lo tengo que decir con propiedad. O sea, en Venezuela hubo un movimiento de evangelístico tremendo, que hacía mucha carga social. Y luego el líder político de estas personas, el líder espiritual de estas personas agarró un rumbo político. Y muchas de estas personas se vieron desilusionadas. Porque entonces empezaron a decir que la verdadera motivación de este líder era con fines políticos. Y se desilusionaron y se decepcionaron de este movimiento. Entonces la buena acción que se realizaba se vio manchada por una motivación oculta del corazón. Entonces el pecado nos puede estorbar para hacer el bien, ya sea en la acción o en la motivación. Entonces tenemos que mortificar el pecado. Fíjese cómo estorba el pecado, cómo nos persigue el pecado. Entonces tenemos que de verdad asumir esto. Y vamos a terminar con este último punto. Dije que eran 3, vamos a ver el tercero. Ahí mismo en Romanos 7, unos versículos más abajo, versículo 22, leo la TLA. Un pasaje que vimos un poco la semana pasada en la introducción, pero hoy estamos mirando otros aspectos interesantes de este pasaje de Pablo. Romanos 7:22, la TLA dice: en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Usted ahora ama a Dios, usted ama la palabra, usted ama la alabanza, usted se goza poniendo música evangélica en YouTube, y usted mientras está haciendo sus labores, usted está alabando, usted está adorando a Dios, porque usted ahora se siente inclinado, usted ama las cosas del Señor. ¡Wow! Fabuloso, así como mismo lo está declarando aquí Pablo. Yo amo la ley de Dios con mi corazón ahora. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. La tercera forma y el tercer objetivo que buscan los remanentes de pecado hacer en nuestra vida es desanimarnos y debilitar nuestra comunión con Dios. Te busca desanimar para que no sigas fortaleciendo tu comunión íntima y tu relación íntima con Dios. Y busca debilitarlo lo más posible. Por eso, con estas razones, espero que usted tenga la conciencia de entender que usted tiene una guerra frontal contra esos remanentes y que usted debe mortificar el pecado, porque mire lo que busca el pecado en nuestra vida de una manera insistente y constante. Si usted quiere ser terco en la vida, sea terco con este tema. Mortifica el pecado. No sea terco para cuando le den una dirección de parte de Dios, un consejo o una reprimenda. No, ahí sea humilde para obedecer, para acatar. Pero si usted realmente quiere ser terco, y usted se había caracterizado antes de Cristo en ser una persona muy terca y obstinada, pues sea terco y obstinado en esto. Traiga esa terquedad y esa obstinación en contra del pecado, en contra de esta mortificación. Es decir, que usted sea tan determinado sobre esto que no haya forma alguna de que nadie lo pare en este tema. Y usted así va a lograr un mayor provecho en su vida espiritual. Usted va a crecer a lo mejor todo lo que no había crecido durante mucho tiempo de una manera constante y sonante a partir del momento que usted empieza a realizar esta acción. Y usted realmente va a ser de mucho provecho, más provecho para el Señor. Vamos a orar. Oh Jesús, Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, ayúdanos, porque de verdad que tenemos que mortificar el pecado. Se nos oculta o solamente tenemos una visión estrecha de lo que era el pecado y de la forma que tenía de actuar el pecado.
pero ya nos dimos cuenta que es muy astuto, ya nos dimos cuenta que tiene otra forma, que tiene otras áreas en las que lucha constantemente en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque a través de estos mensajes tú nos estás dando la conciencia más clara sobre este panorama espiritual, Señor, a la cual estamos llamados a ejercer una responsabilidad y un rango de acción constante hasta que nos reunamos contigo. Ayúdanos, Señor, a mortificar el pecado, que podamos cada vez más echar mano de la nueva vida de la que fuimos llamados, de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo, de buscar siempre las cosas de arriba, Señor, y así, con ese discernimiento que podamos recibir, lograr discernir, Señor, dónde están estos remanentes de pecado, cuándo se manifiestan, cuándo están trabajando detrás de nosotros, conspirando en nuestra contra, en contra de nuestra alma, Señor, para así estorbarnos, para así evitarnos, Señor, cumplir con los deberes que tenemos, obrar el bien, Señor, gozarnos en el gozo de la salvación, Señor, y que así seamos de mayor provecho a cada uno de nuestros hermanos. Y para ti, Señor, para que tú nos puedas seguir usando mucho más para destruir las obras del diablo, para establecer tu reino, Señor, y para que tu evangelio sea predicado, Señor, a todo el mundo, Padre. Gracias, Señor Jesús.